Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día martes. Muchísimas gracias por conectarse a este estudio corto y el tema del día de hoy será la cruz, el lugar de los intercambios. La cruz en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento, era algo parecido a la silla eléctrica o a la guillotina o a la horca de los tiempos posteriores. Pero lo que la hace diferente a todo lo demás y a las demás cruces que pudieron haber sido utilizadas como un instrumento de muerte y de tortura en el Imperio Romano, lo que la hace totalmente diferente es que en esa cruz murió Jesús. Y eso lo cambia absolutamente todo. Vivimos en un mundo donde las personas llevan la joya en forma de cruz, en los collares, en aretes, incluso en pulseras de muchísimas formas, tatuadas, etcétera. En lugar de, obviamente, en lugar de sillas eléctricas, horcas, etcétera. Vivimos también en un mundo donde la cruz corona a muchos edificios, donde las personas cantan canciones sobre ellas, donde las multitudes encuentran en ella amor, esperanza, misericordia, sanidad, restauración, liberación, etcétera. Sin embargo, muy pocas veces la mayor parte de las veces solo tenemos a la cruz como un símbolo, pero muchas veces es un símbolo que no entendemos su significado total, su significado completo. Reconocemos la importancia, el hecho de que esa cruz esté en joyas, de que esa cruz esté coronando edificios, etcétera, nos indica cuán radical o cuán importante es esa cruz. Es tomar, y aquí hay algunas cosas que son interesantes, como por ejemplo tomar un instrumento de ejecución para convertirlo en un instrumento o en un objeto que simboliza amor y misericordia. Tomar un objeto de muerte y desesperanza y transformarlo en un instrumento de vida y de esperanza. Y eso solamente Dios, a través de Cristo, lo pudo hacer. Y nunca en la historia ha pasado nada parecido, nada similar. ¿Por qué es así? Porque la cruz nos conduce a centrar nuestra atención a encontrar el verdadero amor. La cruz es también el instrumento que nos manifiesta, o el objeto que nos manifiesta cuán grande amor el Padre tuvo por cada uno de nosotros para dar a su Hijo Jesucristo para que muriera en esa cruz para la salvación de nosotros. Un instrumento de esa manera, un instrumento de muerte se convirtió en un instrumento de vida, un instrumento de juicio se convirtió en la expresión de la liberación de un juicio, un instrumento de lo más malvado de los tiempos antiguos se transformó en la más poderosa señal de amor que el mundo haya visto jamás. Por lo que, y no por la cruz en sí, sino por quien murió en esa cruz, por lo que sucedió en esa cruz. No se trata de idolatrar la cruz, no se trata de hacer de la cruz el símbolo o el centro de nuestra fe, sino es la persona que murió en esa cruz lo que debe ser el centro de nuestra fe. Es la persona que murió en esa cruz lo que debe ser el centro de nuestra adoración, lo que debe ser el centro de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento, de nuestra adoración, de nuestra consagración, de nuestra dedicación. Y la palabra de Dios nos enseña qué es lo que sucedió en esa cruz, porque Cristo murió en ella. Y nos lo enseña la palabra en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Y dice la palabra, Jesús mismo hablando, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y esto es en realidad un resumen
de lo que la palabra de Dios profetizaba acerca de Jesús en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Dice la palabra, el Espíritu, refiriéndose a Jesús, al Mesías, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Vemos que en lo que Jesús, en Jesús, y porque Jesús murió en esa cruz del Calvario, el poder, ahí se manifestó el poder de cambiar cada vida humana, y no solo la vida de una persona, sino la vida de una familia, la vida de una comunidad, la vida de una nación, cuando abrazamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor y Salvador, es decir, como aquel que dirige nuestras vidas, aquel que es dueño de nuestras vidas, aquel a quien nos sujetamos y a quien seguimos en cuanto a sus enseñanzas. ¿Y cuál es ese poder que vemos manifestado en la cruz del Calvario? En diferentes pasajes de las Escrituras, y me recuerdo de lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y por sus llagas fuimos todos curados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Solo ahí ya tenemos tres intercambios que se dieron en la cruz. El Señor llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos perdonados, para que la culpa de nuestros pecados fuera quitada, para que la condena que pesaba sobre nosotros, que era la paga del pecado, que es muerte, se convirtiera en vida, en primer lugar. En segundo lugar, el Señor tomó nuestras enfermedades y nuestros dolores y fuimos sanados por sus llagas. Y esto nos recuerda, o me recuerda algo que leí hace algún tiempo en algún artículo científico, y es que los científicos han encontrado que todas las enfermedades que pueda padecer el ser humano se pueden agrupar en 39 familias. Son el resultado de 39 grupos de enfermedades, algunas veces por sí solas y otras combinadas. Pero son 39 enfermedades, y si recordamos, el Señor Jesús, antes de ser crucificado, él sufrió 40 latigazos. Entonces hay un latigazo de más en relación con 39 enfermedades. Esto quiere decir que el Señor Jesús pagó por cada uno pagó con su llaga cada una de esos 39 grupos de enfermedades, pero sobra un latigazo. Eso se refiere a la enfermedad que los médicos y los científicos no consideran, que es la enfermedad del espíritu, el pecado. El Señor en total, 40 tipos de enfermedades, 40 familias de enfermedades fueron sanadas por las 40 llagas que le hicieron esos 40 latigazos. Y por el otro lado, también la palabra de Dios en Isaías 53 nos dice que el Señor llevó el castigo de nuestra paz sobre él. Por eso por eso el mismo Jesús nos deja instruidos en su palabra que Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con el mundo, y no una paz como el mundo la da, de simple y sencillamente no hay batallas, sino es una paz que implica que la raíz de todo conflicto en nuestro ser es quitada total y completamente en Cristo Jesús. Pero también en la cruz se producen muchos intercambios. En la cruz las tinieblas de nuestras vidas fueron cambiadas por la luz de Cristo. La tristeza fue cambiada en alegría, la maldad en bien,
cada pecado fue convertido en blanca lana, cada fracaso fue convertido en victoria, cada muerte fue convertida en resurrección, cada esclavitud del pecado, de la muerte, de los vicios, de cualquier cosa, fue intercambiada por la libertad de Cristo para cada uno de nosotros. Cristo nos hace libres, dice la palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, además de que al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. En Juan capítulo 8, versículo 36, el Señor en la cruz del Calvario cambió nuestras tinieblas, de nuestra oscuridad, por estar en el reino de las tinieblas, por su luz, al habernos trasladado al reino de su luz admirable. Por el otro lado, ya mencionamos que él intercambió su salud divina por nuestra enfermedad, nuestro dolor por su sanidad, por su restauración, nuestra pecaminosidad en santidad, nuestra injusticia en justicia, en su justicia, en la imagen del diablo, el terrenal, por la imagen de él en nosotros, el celestial. Recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios 3:18, que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y además la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Y qué son esas cosas viejas? Es esa vieja imagen del terrenal, del diabólico, es esa imagen del pecador, es esa imagen del hombre carnal, terrenal, y es transformada, es restaurada la imagen de Dios en nosotros, con la que fuimos creados en Adán y en Eva. Así que el Señor cambia esa imagen. En la cruz dejamos la imagen del terrenal y asumimos la imagen del celestial. También en la cruz dejamos nuestra condenación y recibimos la justificación de Cristo. Dejamos nuestra culpa y recibimos su inocencia. Dejamos nuestra queja y recibimos su agradecimiento. Dejamos nuestro temor, porque el temor produce en sí castigo, pero el perfecto amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario echa fuera todo temor. Somos transformados de la negatividad a la esperanza, y todo ello, todos esos intercambios, el Señor nos da todo lo que es suyo, y nosotros dejamos en esa cruz del Calvario simbólicamente clavada todas las aflicciones, todos los dolores, los quebrantos, las enfermedades, los pecados, las esclavitudes, las tinieblas, etcétera. Dejamos toda la vieja manera de vivir que traíamos, que era insatisfactoria, frustrante, fuera de Dios, enemiga de Dios, etcétera, y recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. En la cruz, por su sacrificio, Jesús posibilitó que nuestra vieja manera de vivir muriera y recibiéramos una nueva vida, una nueva manera de vivir conforme a su propósito, y una manera de vivir que nos lleva a la vida abundante, a la vida plena, a la vida en victoria, a la vida que no va a terminar en la vida terrenal, sino se va a perfeccionar en la vida eterna. Ahora, lo que usted y yo necesitamos es aplicar ese poder que se manifestó en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo y en la muerte y la posterior resurrección de Cristo, para que pueda operar en cada uno de nosotros. Y eso significa dos cosas. La primera es que si no hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, este es el tiempo de reconocerlo. Este es el tiempo de entregarle nuestra vida a Jesús. Hay toda una gama
de cosas nuevas, hay toda una gama de aspectos nuevos de vida que nos están esperando al reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, como ya vimos, todos esos intercambios del pecado a la santidad, de la enfermedad a la salud, del quebranto a la restauración, de la tristeza al gozo, de la frustración a la alegría, de la desesperanza a la esperanza. Todas esas cosas son resultado de que nosotros reconozcamos el señorío de Cristo en nuestros corazones, y si no lo hemos hecho es de una manera muy sencilla. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que invocare verdaderamente de corazón el nombre del Señor y le pidiera que venga a morar en él y que le perdone sus pecados, será totalmente salvo. Así que eso es muy fácil, lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de un rito, de estar en una edificación ni nada, sino ahí en la intimidad de nuestro corazón con el Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón, por un lado. Y lo siguiente que necesitamos es caminar investidos de ese poder que viene a nosotros cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, investirnos de ese poder para que todas las cosas que se produjeron en la cruz del Calvario, nosotros las podamos ir viviendo. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que si usted ya es creyente, este es un tiempo para retomar ese vivir en Cristo, para retomar de toda esa gama de situaciones de vida que Cristo intercambió para nosotros en la cruz del Calvario. Es volver a ese primer amor, volver a esa entrega, a esa consagración, a esa dedicación a Él, en estos tiempos en los cuales tanto la consagración como la dedicación a Dios están tan devaluados o han sido tan desechados por muchas personas. Este es el tiempo en que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para vivir aún en medio del día malo y aún en medio de todas las situaciones que se están dando en el mundo, vivir en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hay una gran presión del mundo, de la carne, del diablo, para que usted y yo dejemos esa manera de vivir. Pero lo que usted y yo necesitamos en este momento es fortalecernos en el Señor, fortalecernos en la fe, fortalecernos en nuestra decisión, en nuestro enfoque, en nuestra intencionalidad de vivir nuestra fe en Cristo Jesús en medio de todas las circunstancias del día malo y permanecer firmes absolutamente en Él. Necesitamos entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras situaciones negativas y vivir en la obediencia a lo que nos enseña su palabra, a lo que nos guía su palabra y en obediencia a lo que nos guía el Espíritu Santo. No porque eso nos vaya a hacer salvos. Salvos somos por recreer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero el seguir la palabra y el seguir la guía del Espíritu Santo es la vereda, es el camino que nos lleva a la vida abundante, a la vida plena, a la vida en victoria aquí en la tierra en Cristo Jesús. Así que la exhortación es a que cada día conozcamos más y más del poder que se manifestó en Cristo en esa cruz del Calvario, en todos los intercambios, no solo los que mencioné, sino hay muchos más que podemos encontrar en la palabra. Él cambió nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risa, etcétera. Todo nuestra desprotección en protección, nuestra falta de identidad en identidad, en una identidad real, en la identidad de ser hechos hijos de Dios, etcétera. El Señor hizo muchísimas más cosas por nosotros en esa cruz del Calvario, más que el solo perdón de pecados y sellar nuestro pasaporte a la vida eterna. El Señor pagó el precio para que usted y yo vivamos una vida abundante, una vida plena, desde aquí en la tierra, y para eso nos dejó su palabra, para guiarnos en el camino a esa vida. No
es que eso nos haga salvos, ya somos salvos en Cristo, pero su palabra y la guianza del Espíritu Santo es para que vivamos esas vidas plenas en Él. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y del Espíritu Santo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que Él, todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra debilidad para alcanzar esa vida plena en Él. Así que, mis amados hermanos, no desperdiciemos todo ese poder de intercambios que se manifestó en la cruz del Calvario, que podríamos estarlos ignorando, que podríamos estarnos los perdiendo por ignorar lo que dice las Escrituras. No lo ignoremos, escudriñemos las Escrituras para ver todos esos intercambios de las cosas que están en nuestra vida, que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, para que todo lo contrario fuera hecho y podamos vivir vidas plenas, y si no, para fortalecer lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse. Hemos llegado al final de este estudio básico, este estudio corto acerca de un pasaje de las Escrituras, y los esperamos el día de mañana en esta misma página para compartir otros videos acerca de enseñanzas fundamentales de la palabra, tanto en la forma de perlas de la palabra, que son pequeños devocionales, o en forma de estos estudios cortos. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche y un especial descanso, pero principalmente que no nos olvidemos de descansar en el Señor, porque su palabra dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. El Señor les dé un descanso extraordinario, sobrenatural, maravilloso en esta noche y en el resto de los días de su vida. Bendiciones y un abrazo para cada uno.